silencio y apaguen los teléfonos móviles. Gracias por acompañarnos en esta quinta sesión del ciclo de charlas que ha organizado el Ayuntamiento de Aranjuez a través de la Delegación de Cultura bajo el título genérico de Aula Abierta de la Universidad Popular, en este martes 9 de febrero, en el que, por cierto, se cumplen, por los amantes de la historia, 165 años de la puesta en marcha del segundo ferrocarril peninsular, aquel Madrid-Aranjuez. Queremos agradecer la presencia de la señora delegada de Cultura de nuestro Ayuntamiento, doña Cristina Mejía, también de otro de los cronistas oficiales de Aranjuez, que nos acompaña, el profesor Lindo. Gracias también a mi compañero, director de la Universidad Popular y coordinador de este ciclo de conferencias, Luis de la Vega, a varios de los ponentes que ya han participado en el ciclo, a la en breve y, por supuesto, a todos ustedes. Hoy tenemos el privilegio de disfrutar de la experiencia profesional, la calidad humana y la erudición del profesor don Florencio Hernández Campos, cronista oficial del Real Sitio Villa de Aranjuez. Florencio Hernández nace en Aranjuez, en nuestra ciudad, ha vivido, ha trabajado, ha desarrollado su actividad profesional, así como su vida familiar. De su extenso currículo académico me va a permitir que resalte algunos datos. Recordar que cursó estudios superiores de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el doctorado en Geografía e Historia por la misma Complutense. Precisamente su tesis doctoral versó sobre una aproximación al tema de la muerte en España, arte, legislación y ritos. Su trayectoria laboral se ha desarrollado en el ámbito docente, sobre todo en dos centros educativos de nuestra localidad, el Colegio Sagrada Familia y el Colegio Apóstol Santiago, donde ha sido profesor de Geografía, de Historia, de Latín, de Griego, de Historia del Arte y además jefe del Seminario de Ciencias Sociales y de Historia. Esta actividad educativa no ha impedido que a lo largo de su vida profesional se haya preocupado de actualizar y enriquecer sus estudios realizando cursos sobre literatura, filosofía, historia, religión, arte o folclore, tanto en el Museo Etnológico de Madrid como en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia o en el Centro de Apoyo al Profesorado de la Comunidad, que ocupó precisamente este mismo edificio que hoy nos acoge. A su vez, él mismo ha impartido cursos en la Universidad Complutense de Madrid, en la Dirección de Trabajo y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha publicado diversos artículos y trabajos de investigación documental sobre aspectos históricos, culturales y sociales de Aranjuez, en publicaciones locales, en revistas profesionales. Es autor de varios libros que recorren épocas de nuestra historia a través de personajes como Felipe II, Valle Inclán, Santiago Rusiñol, Ernest Hemingway, Enrique Tionó Galván o aquel grupo de arancetanos que dieron su vida en el alzamiento del 2 de mayo de 1808. Ha impartido conferencias y charlas en colegios, en centros culturales y cívicos, en asociaciones, y siempre que desde la institución municipal se le ha solicitado una colaboración o un artículo para las publicaciones municipales, para colecciones históricas o para nuestros programas de fiestas, ha cumplido sus compromisos con exquisita celeridad y un verbo escrito prodigioso. En definitiva, ha contribuido a formar e informar a los vecinos y a los jóvenes de Aranjuez, participando en ciclos de conferencias, actos públicos, presentaciones y homenajes. Como todos ustedes saben, es uno de los cronistas oficiales de este Real Sitio Villa de Aranjuez. El Pleno de la Corporación le concedió ese título el 17 de marzo de 2003. Podría seguir abundando en su trayectoria académica, en sus logros como profesor, en sus acertadas aportaciones a iniciativas del ámbito social y ciudadano, pero me va a permitir que dedique 3 minutos más a hablarles de sus verdaderas pasiones, además de su encantadora esposa y compañera Julia, sus nietos y su hijo. Y es que sus pasiones profesionales han sido y son enseñar historia y profundizar en la recuperación del folclore y las costumbres, y hacerlo de una manera fácil, didáctica, no exenta de atractivo. Florencio es un ferviente defensor del conocimiento de la historia a todos los niveles. Gusta de transmitir esos conocimientos adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria de forma pausada, erudita y respetuosa. Conocimientos que se asientan en los principios del humanismo cristiano, pero que siempre han encontrado en Florencio un investigador abierto a entender y aprender de otras maneras de entender y enseñar. A quienes hemos tenido el gran privilegio de ser sus alumnos, nos enseñó a acercarnos a la historia desde sus causas para conocer sus efectos. Nos enseñó a escrutar los hechos más allá del mero anecdotario. Nos enseñó a profundizar en los personajes sin quedarnos en una primera impresión.
En una ocasión, la madre de un alumno del Colegio Apóstol Santiago me planteó una queja, en mi calidad entonces de presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, sobre la minuciosidad que Florencia imprimía a sus clases, lo que a veces impedía terminar al final de curso el temario oficial. Yo le dije: señora, yo he aprendido a amar la historia de las clases de Florencia. He aprendido a ver más allá de los textos académicos, a buscar mis propias fuentes, a contrastar e investigar, a no conformarme con las versiones oficiales y a bucear en otros campos. Todo eso lo he aprendido con Florencio, señora. Si quiere que sus hijos aprendan, deje que Florencio haga su trabajo como lo ha venido desarrollando siempre. En este sentido, Florencio Hernández, en un ejercicio de humildad que le aprecia, reconoce siempre a quienes le han enseñado y han recorrido antes que él los senderos de la historia para, a su vez, enseñar a generaciones de educandos. Es el caso de su maestro, como él viene a reconocer, el antropólogo e historiador don Julio Carabaroja, a que Florencio conoció personalmente aquí, en Aranjuez, en la presentación de un libro, acercándose después a su persona y a sus investigaciones en un curso que don Julio Caro impartió en el Museo Etnológico de Madrid. La metodología del insigne lingüista y ensayista, sobrino, como sabemos, del escritor Julio Roja, ha marcado la forma de acercarse a la historia de nuestro conferenciante de hoy. Una metodología que puede que él mismo nos desvele a continuación y que el profesor Carabaroja resumía en 4 rutas obligadas para llevar a buen puerto cualquier investigación histórica: las leyes y las normativas, los textos teológicos, los testimonios literarios y artísticos y las crónicas, cartas y memorias. Hoy, desde esas 4 premisas, nos acerca Florencio a un espacio de nuestra ciudad conocido por todos, que paradójicamente es un gran desconocido: el Camposanto de Santa Isabel, lugar de reposo de muchos de nuestros ancestros, de personajes e ilustraciones de historia y de miles de vecinos. El recorrido que nos va a proponer Florencio quita ese pozo de pesimismo, de tristeza o de confusión que ha caracterizado el devenir de los cementerios y nos descubre un lugar plagado de referencias históricas y sociales imprescindibles para conocer ese otro Aranjuez al que nos estamos acercando a través de este ciclo. Ver nuestro cementerio con otros ojos. Ese es el apasionante periplo que nos trae a continuación mi querido profesor. Un recorrido que podremos efectuar, por cierto, in situ, de la mano del propio cronista, el próximo martes, día 16, a partir de las 5 de la tarde, desde la misma puerta principal del cementerio. Aquellos presentes que estén interesados en acompañarnos y en que sea Florencio el que nos guíe por los senderos del cementerio pueden apuntarse con los impresos que hemos colocado en el vestíbulo al terminar la conferencia. Y ahora, acerquémonos a la calle de Toledo, decía, ávidos de conocer ese apasionante viaje que nos trae la voz y la sapiencia de Florencio Hernández. La obligada referencia. ¿Me oyen bien? Señora concejal, señor director de la Universidad Popular, mi querido amigo y compañero José Luis, dignísimas autoridades, señoras y señores. El diccionario de la Real Academia Española define el término mentalidad como modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a una generación, etc. Consiguientemente, la historia de las mentalidades estudia las ideas y los sentimientos que las personas tienen sobre sí mismas y el mundo de alrededor. Ideas y sentimientos que son el resultado de un proceso largo de interiorización mental. Toda sociedad y los grupos que forman parte de ella disponen de diferentes recursos, entre ellos la familia, la educación, las creencias religiosas, etc. Y con todo ello trasladan e imponen estos modelos, generación tras generación, a los individuos que forman parte de ella, hasta que estos los asumen como propios. Y concretamente, la muerte es uno de los hechos más investigados por la historia de las mentalidades. En España, como en el resto de Europa, se mantiene una actitud ante la muerte
y los ritos funerarios, heredada de la doctrina cristiana. En mi intervención voy a recordar y analizar un hecho y las creencias que ello supone. El hecho es el origen de los cementerios, como lugares de inhumación de los difuntos, lo cual es conocido por los historiadores, sí, pero gran parte desconocido por el gran público, que con frecuencia ignora los usos y costumbres del pasado reciente. Y posteriormente examinaré un ejemplo concreto: el cementerio de Santa Isabel de nuestra localidad. Mi buenísimo amigo Ramón Peche me ha emocionado con sus amables palabras, especialmente con la alusión que ha hecho a mi maestro, don Julio Caro Baroja. Y tiene razón que le sobra. De don Julio aprendí la metodología que he aplicado para elaborar la exposición que hoy someto a la consideración de todos ustedes. Si lo sé hacer, irán advirtiendo que me he apoyado en 4 tipos de documentos. 1, los textos legales. Ramón ha hecho mención a ello. Y los textos legales son básicos, porque son orientadores para fundar toda averiguación de base sólida. En segundo lugar, los textos teológicos, que tradicionalmente han sido poco aprovechados y que son de tanta importancia, espero dejarlo de manifiesto, como los anteriores, como los legales. En tercer lugar, las obras artísticas y los textos literarios, que en cambio se han usado tal vez con excesiva frecuencia. Y es que este tipo de fuentes encierra un inconveniente principal. En ambos casos suelen expresar las opiniones personales de los autores, y por ello, solo después de grandes precauciones se pueden aducir como testimonios. Yo he tratado de conjurar tal peligro de subjetividad recurriendo exclusivamente a aquellas manifestaciones en que los autores se hacen eco de creencias y prácticas populares en torno al tema que nos ocupa, en torno al tema de la muerte. Y en cuarto y último lugar, y no por ello menos importante, los textos estrictamente históricos, tales como memorias, crónicas, cartas. Todas ellas exponen los hechos con nitidez y de forma muy escueta. Y tras este preámbulo, que espero haya sido breve, entro en materia. Hace poco, la prensa y la televisión daban a conocer el siguiente hecho. Un grupo de investigación que buscaba los restos de Cervantes, al abrir la cripta de la iglesia conventual de las Trinitarias Descalzas en Madrid, desenterraron centenares de restos humanos, entre ellos muchos esqueletos infantiles. Y se desató la imaginación. Hubo quien pensó en alguna atroz matanza de la guerra civil, ocultada así en aquella iglesia. Otros recordaban las barbaridades de la Inquisición, que quizá tuviese allí algún recinto carcelario. Otros, esto fue el colmo, rememoraban viejos cuentos anticlericales de curas o monjas amancebados, que la propia iglesia ocultarían el fruto de sus pecados carnales. Mientras estas lucubraciones tenían lugar, los historiadores se desternillaban de risa. Y es que la explicación era totalmente lógica y distinta de aquellas disparatadas hipótesis. En España, lo vuelvo a reiterar, como en todo nuestro continente, y hasta el siglo XIX, cuanto menos, todos los difuntos se enterraban en las iglesias. Y tal costumbre posee una larga historia que ahora me propongo resumir. El punto de partida es el concepto mentalidad ante la muerte. Es sabido que desde los tiempos del Imperio Romano y los inicios de la Edad Media, en que el cristianismo desplaza a las demás confesiones, son sus formulaciones religiosas las que van conformando la mentalidad ante la muerte. Para el cristiano,
La vida es una peregrinación por el mundo en busca de su encuentro con Dios. Y la muerte es solo el paso a la vida definitiva con Él. Pero lo problemático es vivir sin pecado. Y como este es una realidad cotidiana, tras la muerte, y antes de reunirse con Dios, el cristiano debe purificar sus culpas en el purgatorio. Justamente, la creencia en el purgatorio fue definida como dogma de fe en diversos concilios. Recuérdese el segundo de León del año 1274, el de Florencia en 1439 y finalmente el de Trento en 1563. Todos ellos establecieron que las almas del purgatorio pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles, misas, oraciones, indulgencias, limosnas, etc. Todos estos sufragios por los difuntos, para sacar del purgatorio y conseguirles el cielo, son el trasfondo de los ritos funerarios católicos y de los comportamientos sociales ante el hecho de la muerte. Cuando los cristianos se extendieron por el Imperio Romano, adoptaron las costumbres funerarias. La llamada Ley de las 12 Tablas mandaba sepultar a los difuntos fuera de las poblaciones. Y ese fue el origen de las catacumbas, como estas de San Calixto, en Roma. Los cristianos enterraron a sus muertos en tales lugares. Ahora bien, con la denominada Paz de Constantino, del año 313, el cristianismo se vuelve la religión predominante. Y en ese momento de triunfo se construyen basílicas en honor de los mártires, que se elevan bien sobre el lugar de su martirio o bien sobre el lugar de su sepultura. Y así, además de monumentos funerarios, se convierten en lugares de culto. Subsiguientemente, el deseo de ser enterrado cerca de las reliquias de los mártires hace que los emperadores deseen sepultarse en los atrios de las basílicas, honor que luego se confiere a los obispos y que se extenderá con el tiempo a sacerdotes y personajes de virtud o relevancia dentro de la comunidad y acabará por generalizarse. Un inciso. El privilegio de que gozan algunas personas de especial importancia de poder ser enterradas en el interior de las iglesias se mantiene hasta nuestros días. Todos los presentes pudimos contemplar a través de la televisión el 25 de marzo de 2014 cómo Adolfo Suárez fue enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila, junto a los restos mortales de su esposa, doña Amparo Iliana. En una tumba que ostenta un bellísimo epitafio: la concordia fue posible. Y retomo el hilo de mi exposición. Había señalado anteriormente que lo que en un principio había sido privilegio de emperadores y obispos acabó convirtiéndose en una costumbre generalizada. Y eso porque, a pesar de algunas polémicas y problemas, se creía que era provechoso para las almas de los difuntos enterrarse en los templos junto a las reliquias de los santos y de los mártires. Ahora bien, las limitaciones de espacio motivaron que una parte importante de la población debiera conformarse con una cercanía relativa al propio templo. Los llamados cementerios parroquiales fueron la respuesta a tal necesidad. Y por un fenómeno de mímesis adoptaron una tipología claustral, pues en los conventos y en los monasterios el claustro o patio tuvo un uso funerario bastante frecuente. El perímetro del conjunto, a menudo protegido de los elementos mediante galerías cubiertas, como estas que podemos contemplar, acogía las sepulturas de los más favorecidos por la fortuna, mientras que el patio central se dedicaba a las anónimas fosas comunes
o a tumbas en tierra, apenas individualizadas. De tal situación se derivaron dos hechos. Por un lado, iglesia y cementerio se convertían en sinónimos. Así lo refleja Cervantes al describir la entrada de Don Quijote y Sancho en el Toboso hacia la medianoche. He aquí una imagen actual de la iglesia del lugar. Dice el texto cervantino: guió Don Quijote y, habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre. Y luego conoció que tal edificio no era Alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo, respondió Sancho, y plega a Dios que no demos con esta sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas. La pintura corrobora esa estrecha relación entre iglesia y cementerio. Juan de Flandes, pintor activo entre 1469 y 1519, en un cuadro titulado La resurrección de Lázaro, describe un cementerio. Observen, por favor. Es un recinto cercado por un muro. Adosado a este, al fondo, se yergue una iglesia. Sobre el terreno se extienden tumbas sin ningún monumento. Aparecen diseminadas aquí y allá restos humanos. Por otro lado, el que los cementerios quedaran para el vulgo motivó el desprestigio de tales recintos frente a la alta valoración de los enterramientos en las iglesias. Y de ello da fe el siguiente acontecimiento. Hacia 1527 tuvo lugar el famoso saco o saqueo de Roma, perpetrado por las tropas del emperador Carlos V, que estaba en guerra con el Papa Clemente VII. Este grabado de la época representa el asedio del castillo de Sant'Angelo o Mole Adriana. Tal hecho fue relatado por el escritor Alfonso de Valdés en su libro Diálogo de las cosas ocurridas en Roma. El autor, que no oculta su acto favorable, su posición favorable ante la política del emperador, denuncia la corrupción del clero romano. Según afirma, ningún sacramento, bautismo, confirmación, matrimonio, penitencia, Eucaristía, extremunción, es administrado sin un desembolso monetario a cambio. Y concluye: no se enterrarán en la iglesia sino por dinero, que parece estar el paraíso cerrado a los que no lo tienen. ¿Qué es esto? Que el rico se entierra en la iglesia y el pobre en el cementerio. Y más adelante describe, horrorizado, el modo en que los imperiales saquearon las iglesias en que se guardaban diversas reliquias y, tras despojarla de sus ornamentos de oro y plato, las echaban en los cementerios a semejanza, palabras textuales, de un perro muerto de los que se echan al mundo. Los enterramientos en las iglesias tenían diferencias notorias, porque los muy ricos podían comprar sepultura propia, mientras que los demás se enterraban en el lugar que podían contratar. Veamos un ejemplo cercano. El archivo parroquial de Villaconejos proporciona detallados informes al respecto. Los enterramientos en tal localidad, y hasta el año 1834, en que se construyó un cementerio alejado ya de la iglesia, se efectuaban dentro del templo. Contemplamos el aspecto de ese templo en nuestros días. Tales enterramientos se llevaban a cabo siguiendo las normas estipuladas por el visitador eclesiástico el 10 de junio de 1678, que decían así: por el rompimiento, es decir, la apertura, de cualquier sepultura dentro de la capilla mayor, se cobrarán 2000 maravedíes.
y desde las puertas hasta la capilla Nuestra Señora de Gracia y hasta la tribuna, 170 maravedíes. Hacia el año 1706, en plena guerra de sucesión, dos pobres soldados fallecieron en un combate que se desarrolló en los alrededores de Chinchón, y ambos fueron sepultados, se lee en el archivo, en la lonja de la iglesia junto a la puerta. Y a veces las personas acaudaladas daban muestras de humildad, disponiendo ser enterradas en los lugares modestos. Así, hacia 1820, Manuel Domingo Juan dispuso en su testamento que la hiciesen entierro llano y que se le diese sepultura en el tramo del Santísimo Cristo de la Buena Dicha, lugar cercano a la puerta, y especifica, sin caja. Y esta mujer poseía medios de fortuna, ya que había encargado por su alma 70 misas y por descargos de conciencia hasta 10. Y prueba de la modestia de la citada señora es que en ese mismo lugar fue enterrado al año siguiente José Agudo, que murió sin testar por ser pobre y no tener de qué. Al acceder al trono la Casa de Borbón, se puede decir que España recibe el aire de Europa, pues estos monarcas del despotismo ilustrado introducirán en la vida nacional diversas mejoras para fomentar la riqueza y cambiar los usos sociales hispanos, tal y como respondía al llamado siglo de las luces. Y pronto se interesaron por el problema de los enterramientos, debido a su relación con la higiene pública, por lo que sería uno de los más estudiados por el reformismo ilustrado, pero eso sí, con enorme cautela, porque sabían de su regambre popular y su trascendencia tanto en el ámbito social como en el religioso. Carlos III. Y con ocasión de lo ocurrido en marzo de 1781, en la localidad guipuzcoana de Pasajes. A causa del hedor que despedían los cadáveres sepultados en la iglesia parroquial, se produjeron hasta 83 casos de peste. Aquello hizo replantear la cuestión. Evidentemente, los enterramientos en las iglesias no eran la causa única de las epidemias, pero si los templos eran a la vez lugar de sepultura de los muertos y de reunión de los fieles vivos, se convertían en un medio favorable para la extensión de las epidemias. Y por si fuera poco, el número de parroquias no aumentaba paralelamente al crecimiento demográfico que se inicia por aquellos tiempos. Y por ello, el problema se agrava más y más. Atendiendo a todas estas razones, el soberano promulga la Real Cédula de 3 de abril de 1787, en que se mandaba restablecer el uso de los cementerios ventilados para sepultar los cadáveres de los fieles. El preámbulo insiste en que esta disposición no es algo nuevo, sino que se apoya en la tradición. He tenido a bien resolver y mandar que se observen las disposiciones canónicas de que soy protector para el restablecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según lo mandado en el ritual romano. Subrayo, en el uso y construcción de cementerios según lo mandado en el ritual romano. Estas disposiciones influirán decisivamente en la configuración de los futuros cementerios. Y es que el título octavo, capítulo 29 del mencionado ritual, prescribe que en el centro del recinto destinado a los enterramientos se levante una cruz rodeada de cirios, y a partir de esa cruz se trazarán sendas en que se dispongan las tumbas. Todo ello influirá en que la mayoría de nuestros cementerios adopten forma de rectángulos o cuadrilongos que albergan diversos patios. Y paralelamente va surgiendo una nueva sensibilidad. A la vez que se denunciaban los peligros
para la salud, causados por la proximidad de las sepulturas, se tomaba conciencia de su lamentable situación y se afirmaba que eso ya no era tolerable. Así, se denuncian actividades indecorosas que durante mucho tiempo se celebraban con toda naturalidad en los recintos funerarios. En este aspecto, es digna de citar la Real Cédula de 20 de febrero de 1777. En ella se exhortaba a las autoridades del siguiente modo: no toleren bailes en las iglesias, sus atrios y cementerios, ni delante de las imágenes de los santos, sacándolos a este fin a otros sitios con el pretexto de celebrar su festividad, darles culto, ofrenda, limosna ni otro alguno, guardándose en los templos la reverencia, en los atrios y cementerios el respeto, y delante de las imágenes la veneración que es debida. A través del padre Benito Jerónimo Feijoo, sabemos de la indecencia con que a veces eran trasladados los cadáveres. Reflexionando sobre las penosas condiciones en que se celebraban los enterramientos, aconseja: aún en tiempo de peste deben velar los magistrados sobre que no se precipiten tanto los entierros, como por la mayor parte entiendo que acontece, porque los que profesan el oficio sepultureros son comúnmente gente de un desembarazo brutal, a quienes ya el propio genio o ya el calor que les da el vino inspira una consideración bárbara en tales ocasiones. El cementerio estará destinado a sustituir no solo a los camposantos parroquiales, sino a las sepulturas de las clases privilegiadas que poblaban el interior de los templos. Las misiones igualitarias, aparecidas en algunos diseños de cementerios, no pudieron compaginarse con las demandas de sectores sociales en busca de una muerte personalizada, distinguida, alejada del anonimato. Los mausoleos y panteones se van a concebir como una respuesta a todo ello. Y es que en los nuevos cementerios debían reconocerse los cambios que experimentaba la sociedad, y para ello se buscó inspiración en los enterramientos que venían practicándose hasta entonces en las iglesias. Así, la cercanía al altar mayor fue sustituida por la vecindad a la capilla del recinto fúnebre, y la sombra de los pilares del templo por la de los cipreses. Es así que la burguesía asume, mediante un cambio en el escenario de la muerte, el protagonismo que antes pertenecía en exclusiva a la nobleza y el clero. Con el paso del tiempo surgirá el problema de la limitación física de los nuevos cementerios, y es que estos no pueden expandirse indefinidamente, y su proceso de saturación solo es solucionado o bien con el desarrollo en vertical, es decir, la construcción de nichos, o bien con la aparición de otros camposantos en la misma población. Y cosa curiosa, en las zonas ocupadas por los nichos, la visión se impregna de imágenes comúnmente negativas. Y aquí el testimonio, ni más ni menos, de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice el autor: desde muy niño concebí y todavía conservo una instintiva aversión a los camposantos de las grandes poblaciones, aquellas tapias encaladas y llenas de huecos, como la estantería de una tienda de géneros de ultramarinos. En aquellos vastos almacenes de la muerte siempre hay algo de esa repugnante actividad de tráfico. La tierra, constantemente removida, deja ver fosas profundas que parecen aguardar su presa con hambre. Aquí, nichos vacíos, a los que no falta más que el letrero: se alquila. Allí, huesos que se retrasan en el pago de la habitación y son arrojados, qué sé yo a dónde, para dejar lugar a otros.
Y esa actitud en contra de los nichos no era solo una opinión del poeta, sino algo muy extendido en su tiempo. Prueba al canto. La Dirección General de Sanidad, en orden de fecha de 24 de enero de 1866, dirigida al gobernador civil de Barcelona, se manifiesta en tal sentido empleando un doble argumento. Uno, afecta a la salud pública. Dice así: se haya plenamente demostrado en los más elementales principios de higiene que el sistema de empaderamiento de cadáveres en nichos retarda considerablemente la descomposición cadavérica y mefitura la atmósfera con mucha más intensidad que el de la verdadera inhumación. El otro argumento es de carácter afectivo. El sistema de nichos, sigue diciendo la orden, destruye con su monotonía hasta las manifestaciones de ternura de las familias que tienen campo más vasto para demostrar sus sentimientos con la construcción de mausoleos, sarcófagos o monumentos sencillos a flor de tierra. Hasta este momento he analizado, al menos he tratado de hacerlo así, la evolución de los enterramientos, desde la ubicación de los mismos en las iglesias hasta la construcción de los nuevos cementerios. Podemos detectar al menos gran parte de ese proceso en un caso concreto. El cementerio Santa Isabel, en nuestro gran sitio de Aranjuez, procedo a tal menester. Durante mucho tiempo, esta localidad carecía de cementerio propio, y por ello los enterramientos se realizaban en la cercana localidad de Ontígola. Gracias al célebre investigador de Ángel Ortiz Córdoba, que en paz descanse, sabemos que el 23 de mayo de 1822 el Ayuntamiento de Aranjuez pide al rey Fernando VII terrenos para la construcción de un cementerio. El lugar solicitado era la zona conocida con el nombre de Casa de la Montaña, de todos ustedes conocida. Y en esa petición se da cuenta de los actos irreverentes que acompañan a los enterramientos. Por un lado, se dice, la mucha distancia entre Aranjuez y Ontígola impone que la conducción de los cadáveres y el del respectivo acompañamiento se hagan en carruajes, caballerías de montar y todo tipo de aparato, que crean un ambiente ruidoso y poco digno. Por otro, y derivado de lo anterior, los entierros se convierten en una función de campo, llena de alborotos y desórdenes, más bien que una ceremonia lúgubre eclesiástica, que mueva a respetar con lágrimas la memoria y méritos del que se conduce al cementerio. Volvemos a encontrar en tales denuncias esa indiferencia e incluso despreciación a los muertos que tanto irritaba a ilustrados como Feijóo. Y en esa misma línea de las tesis ilustradas se insiste en la conveniencia de que los cementerios se localicen lejos de las poblaciones. Se razona el siguiente modo: si los campos santos se hacen fuera y a alguna distancia de las poblaciones, es por preservarlas de los efectos de la corrupción que hay siempre en los sepulcros. No puede menos de ser muy fácil que ésta produzca sus estragos en un pueblo tan inmediato como lo está Ontígola del actual cementerio. Mayormente, si hubiera la desgracia de una epidemia pestilencial, en que fuera excesivo el número de cadáveres. Y en este caso, que fácilmente puede suceder, ¿cómo podría evitarse en Aranjuez el que no se comunicara y propagara la enfermedad a nuestro real sitio y su término? Desgraciadamente, aquella demanda no tuvo éxito alguno. Del testimonio anterior se deduce que existía ya la voluntad, aunque larvada, de hacer de las tumbas un espacio aparte, liberado de todas las actividades profanas que en él se hacían hasta entonces.
Según Cándido López y Malta, en 1843 se edificó el primer cementerio, al sudeste de la iglesia y convento de San Pascual. La tradición seguía ejerciendo su peso. El cementerio seguía estando al lado de la iglesia. Y no obstante, las crecientes preocupaciones higiénicas se fueron rebelando contra esa vecindad. Al ubicarse el recinto funerario en un profundo desnivel, apostilla el citado historiador, se condensaban los miasmas que producían los cadáveres, lo que era causa de respirarse en el verano un aire pestilente en la parte alta de la población. Influyó también una nueva sensibilidad. Si el cementerio no había sido desplazado físicamente, moralmente era puesto a distancia, alejado de la vida cotidiana por el nuevo respeto que hacia él se tenía. En una carta del cura párroco de Albagés al vicario general de Toledo, se indica que como quiera que el cementerio estaba junto a la huerta del convento, las madres no podían tener un sitio de ligera expansión. Traducción: las monjas no se atreven ya a pasear en la huerta como antes, porque están demasiado cerca de los muertos. Finalmente, la reina Isabel II ordenó que una comisión del Ayuntamiento de Aranjuez eligiera un sitio en que, a costa de los fondos del Real Patrimonio, se construyera un nuevo cementerio. Se encargó el proyecto a don Juan II de Lema, a la sazón arquitecto de Cámara, y del que conocemos la huella que dejó en Aranjuez, gracias a la semblanza que de él ha trazado nuestra archivera municipal Magdalena Merlo Romero, que nos honra con su presencia, por cierto. Se designó el lugar en el Sotillo de Antigua, a la derecha del Camino de Toledo, sobre una altura bien ventilada. Las obras se iniciaron hacia noviembre de 1861, desmontando el cerro llamado del Otero, hasta nivelar el terreno donde se construyó el cementerio, dándose por concluido hacia 1864. El alejamiento de los muertos que implicaba el nuevo cementerio no significó un desapego ni una indiferencia hacia el recuerdo de aquellos. Todo lo contrario. La antigua familiaridad no conocía el culto del recuerdo, la visita a la tumba. Este cambio de mentalidad se refleja en un acuerdo tomado por la Junta Revolucionaria de Aranjuez, que se hizo cargo del gobierno de la ciudad tras el destronamiento de Isabel II en 1868. Los miembros de la Junta, siguiendo una tradición higienista heredada de los ilustrados, quisieron acelerar la traslación de los restos del antiguo cementerio, es decir, situado junto a San Pascual, al nuevo, y clausurar definitivamente el primero. Pero ello debió provocar una tremenda conmoción en la opinión pública, y es que las gentes se resistían a la idea de que sus muertos fueran trasladados a otro lugar. Consciente de tal realidad, la Junta adoptó una posición conciliadora. Por acta de 15 de octubre de 1868 se reconocía el hecho. En consideración a que gran número de habitantes de esta población tienen a sus seres queridos, subrayaba, sepultados en el cementerio antiguo. Consiguientemente, se acordó habilitar este para que indistintamente se usara a elección de las familias, junto con el nuevo cementerio. Y por cierto, esas quejas expuestas por el vecindario de Aranjuez son muy similares a las que don Miguel de Unamuno emitió muchos años más tarde con motivo del cierre del antiguo cementerio de su Bilbao natal, en el que estaba enterrado su padre. Este cementerio, dice don Miguel, va a ser clausurado. Las cenizas que en él reposan se trasladarán al nuevo, a más de 2 leguas de la villa, separados de ella por montañas, lejos, muy lejos. Los vivos expulsan a los muertos, los destierran, los alejan. Acompañan al cadáver
hasta una estación de ferrocarril. Allí lo meten en un vagón y lo expiden a donde no perturbe la fiebre de los vivos sedientos de negocios. ¿No es esto melancolía? Familiaricémonos ahora con el cementerio de Santa Isabel. He aquí el plano del mismo, el plano original. Su aspecto era de una marcada modestia, adoptando el tipo claustral, a base de un patio delimitado con cerca de mampostería. El interior estaba dividido en 4 partes, con una plaza en cuyo centro se levantaba una cruz de hierro, creo que se distingue claramente en el plano, cruz dispuesta sobre una peana de piedra. En conclusión, el proyecto se ajustaba a las disposiciones que sobre enterramientos indicaban todas nuestras leyes patrias, desde las partidas hasta la novísima recopilación. Así lo manifiesta el vicario general de Toledo en carta de 31 de julio de 1872, dirigida al administrador económico de la provincia de Madrid. De modo particular, la presencia de la cruz parecía seguir la regla 4ª de las circulares del Consejo de 26 de abril y 28 de junio de 1604, que establecía: bastará por ahora que, cercándose hasta la altura conveniente en los cementerios, se coloque una cruz en medio de ellos. Una vista general del cementerio. En la actualidad, pese a modificaciones y ampliaciones, se conserva el núcleo original del cementerio, correspondiente al proyecto segundo del lema. Sobre esta fotografía aérea se puede distinguir ese núcleo siguiendo especialmente a la línea de cipreses. En un lugar destacado del recinto se erguía la capilla, cuyo estilo era, sigue diciendo López y Malta, una mezcla del griego y bizantino, destacándose su robusta silueta en medio de los cipreses. Y ahora, un hecho digno de mención. La capilla sirvió de orientación para el trazado de las sepulturas. Según consta en el acta de bendición del cementerio, de fecha de 25 de mayo de 1864, del lado del Evangelio se acotó el terreno para los enterramientos de los adultos, marcando con dicho objeto desde el ángulo de dicha capilla en línea recta hasta el tercer poste de ladrillo, y para el enterramiento de los niños desde el ángulo opuesto de la misma capilla hasta la pared de enfrente en línea recta. ¿Recuerdan que anteriormente les hablé de la influencia que la Iglesia ejercía sobre la fisonomía de los nuevos cementerios? Los enterramientos presentan una gran variedad. Siempre, según palabras de López y Malta, tumbas decoradas con obeliscos y monumentos de varios estilos que respiran grandeza, fosas y nichos. Estos últimos, se apresura a indicar nuestra guía, originariamente no estaban contemplados en el proyecto segundo de Loma. ¿Es que compartirían los prejuicios tan extendidos en aquel tiempo a este tipo de enterramientos? Dejo en el aire la pregunta porque no sé la respuesta, la verdad. Y subrayo una observación de López y Malta. Tumbas decoradas con obeliscos y monumentos de varios estilos. En efecto, nuestro cementerio ofrece un amplísimo muestrario de construcciones que reflejan la influencia de los más variados estilos y épocas. Veamos unos pocos ejemplos. Influencia o reminiscencia griega. Fíjense en los laterales, capiteles de orden compuesto. Primeramente, una vista general. Y ahora, un detalle. El crismón. Anagrama que simboliza a Jesucristo. Ello nos retrotrae, ni más ni menos, que al arte del primitivo cristianismo. La
La Pietà de Miguel Ángel evoca el arte del Renacimiento. El Cristo sangrante, coronado de espinas, suscita el recuerdo del arte barroco, con su dramático patetismo. En tiempos más recientes, la escultura de resonancias cubistas que Pablo Serrano concibió para ornamentar el panteón de Joaquín Rodrigo. Y finalmente, ejemplos apabullantes de lo que los entendidos denominan arte kitsch, es decir, imitaciones de formas y productos característicos de cultura pasada o presente, ya socialmente aceptados, toda vez que su novedad estética ha sido superada. Creo que la muestra que a continuación les enseñaré es evidente. El escultor Juan de Ábalos esculpió una archifamosa piedad en la Basílica del Valle de los Caídos, que es la imagen que contemplamos. Pues bien, más de una tumba de nuestro cementerio aparece decorada con la reproducción de tal motivo. Yo he cuantificado, hago la pluma, hasta 5 muestras de esta manifestación. Todo ello hace el cementerio de Aranjuez un museo al aire libre, un magnífico museo, un variado catálogo de formas artísticas, un instrumento espléndido para la reflexión histórica, que debe ser preservado de la destrucción, siempre latente en tantas y tantas edificaciones de nuestra ciudad. Y para concluir, haré un somero análisis de las lápidas del cementerio de Santa Isabel. Las razones de tal análisis me parecen contundentes. Tales obras pueden ser consideradas como arte popular, es decir, satisfacen las apetencias de una clientela numerosa. Cada pieza analizada lleva su fecha inscrita con mayor o menor precisión. Y finalmente, y tal vez lo más interesante para esta exposición, los textos y elementos ornamentales de los epitafios permiten llegar a alguna conclusión en relación con los juicios de valor, en definitiva, las mentalidades sobre la muerte, tratando de ver, con palabras de José Ortega y Gasset, qué ideas y sentimientos perduran agarrados a las paredes de las tumbas, en forma de símbolos graves y misteriosos. Eso sí, les advierto que en algún caso, en más de un caso, tendrán que hacer un verdadero acto de fe, es decir, creer en lo que no se ve. En tales circunstancias, les ruego que se fíen de la versión que les doy. Tanto mi hijo Rafael como yo desciframos los textos borrosos a pie de tumba provistos de lupas. No había otra manera. Veamos lo que podría servir a modo de ejemplo inicial. Cualquier persona, cualquiera de ustedes, que deambulen por el cementerio de Aranjuez y se haya dedicado a leer los textos de las sepulturas, habrá advertido que aquellos se tiene un esquema muy homogéneo dentro de su variedad y que se repite hasta la saciedad. Se compone de 2 partes. La primera es lo que podríamos llamar una noticia de identidad, que indica el nombre del difunto, su situación familiar, a veces su estado, profesión, su edad y la fecha de la muerte. Y la segunda parte comprende un elemento piadoso, que se concreta en una plegaria por el alma del difunto, o más frecuentemente, en el recuerdo de los vivos hacia el mismo. Y muchas veces, como es el caso, está acompañada de una fotografía de la persona fallecida. Dentro del esquema señalado, se distinguen algunas modalidades propias de determinados periodos. Así, en las tumbas más antiguas, el epitafio suele iniciarse con las expresiones «aquí reposa» o más frecuentemente «aquí yace». Ambas fórmulas contienen un profundo simbolismo. La muerte es equiparada al sueño. Me permito recordarles
que la palabra cementerio no significa otra cosa, dormitorio. Esta equiparación entre sueño y muerte se muestra ya en la mitología griega. Hipnos, dios del sueño, es el hermano gemelo de Tánatos, dios de la muerte. Y esta asociación entre muerto y sueño se mantiene en la Biblia. Así, en el libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 10, se dice a propósito de la muerte del rey David: durmióse David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su nombre. Y en los evangelios se recogen hasta 3 versiones de la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Mateo, capítulo 9, versículos 23 a 25, Marcos, capítulo 5, versículos 39 y 40, y Lucas, capítulo 8, versículos 52 y 53. Si se molestan en leerlas, verán que en todas ellas persiste la asociación muerte-sueño. Y aquí entra esa profesión de fe que les decía. En el ejemplo que aquí vemos, les ruego que me crean, vemos la inscripción de la izquierda que dice: aquí yacen los restos mortales de doña María de Arza. Está fechada en 1855. Luego son restos del antiguo cementerio que se trasladó al actual. Y a la derecha, aquí yacen los restos mortales de don José Ignacio de Ibarrola. Corresponde a 1848. La segunda parte de estos epitafios más antiguos describen la función o posición social, que se convierte en un breve relato biográfico a mayor gloria al difunto. Algo, podríamos decir, que se parece a una tarjeta de presentación. Un miembro del clero, don Francisco Cruz, sacerdote, muerto el 31 de enero de 1891, a los 80 años de edad. Abundantes son las referencias a los hombres de la milicia. Por regla general, son muy escuetas, como el resumen de una hoja de servicios. Esta se ve mejor. Aquí yace don Miguel Peche Campillo, oficial de administración militar, año 1875. Numerosas inscripciones aluden a personas que trabajaron en patrimonio real, hecho lógico, teniendo en cuenta la condición de real sitio que Aranjuez posee. Don Eugenio Giorgio Hippolyte, aposentador del Real Palacio, año 1886. Los epitafios más recientes tienden a una mayor sencillez. Desaparecen las fórmulas, aquí reposa y aquí yace, iniciándose el texto con el nombre del difunto. Y asimismo van eliminándose progresivamente las categorías profesionales. Y paralelamente, esto es lo llamativo, un nuevo rasgo viene a completar la ficha de identificación del fallecido. Ya no solamente individual, se vuelve común para toda una familia. Asocia al primero en morir su cónyuge y sus hijos, o cuando es joven, sus padres. Es un fenómeno nuevo, que consiste en afirmar así, públicamente sobre una tumba, una relación familiar. Las inscripciones se vuelven paulatinamente colectivas. El cariño de la familia, el afecto conyugal, parental, filial, fraternal, comienza a reemplazar en el mundo de la epigrafía funeraria a los méritos profesionales. En esta tumba, nuevo acto de fe, pese a su más que deplorable estado, aún se puede identificar los siguientes párrafos. Don Marcelino Gutiérrez Suárez, duerme, Padre amado, que tu esposa e hijos velan tu sueño. Hecho notable y que muestra claramente la presencia del sentimiento familiar en la tumba. Los hijos mismos o personas jovencísimas tienen derecho al elogio
y nostalgia de sus padres. Y aquí un ejemplo, viene en la parte de la derecha y hacia más abajo. Y aquí un ejemplo, digo, que evoca dramas colectivos. Se lee: Amparo López Orgaz, muerta el 6 de julio de 1885, víctima del cólera, a los 26 años. Las inscripciones más patéticas son las de las tumbas de niños o de adolescentes. Y son numerosas, porque la mortalidad infantil se ha mantenido muy elevada en nuestra ciudad hasta tiempos relativamente recientes. Estos pequeños seres, durante mucho tiempo despreciados, arrancan con su muerte doloridos sentimientos que se materializan sobre la lápida. La fórmula "subió al cielo" aparece continuamente en las tumbas infantiles. La niña Paz Usía y Gaviña voló al cielo el 24 de enero de 1864. María de las Mercedes Cajigal Carrillo subió al cielo el 18 de mayo de 1898, a los 4 años de edad. Y es que, según el dogma católico, los niños mueren sin pecados graves y por ello van directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. Y tal concepción se deriva de que el niño, por su edad, no es responsable moral de sus actos. El impúber, afirma el Código de Derecho Canónico, antes de cumplir los 7 años se llama infante, o niño, o párvulo, y se considera sin uso de razón. Mas, cumplidos los 7 años, se presume que lo tiene. El sociólogo Amando de Miguel afirma que el empleo de esta fórmula se debe a un intento de paliar el doloroso trauma causado por la muerte de los niños. El recurso humanísimo, dice el mencionado sociólogo, ante la muerte de las criaturas fue hacer ver como que no se veía. Los niños no morían, se los llevaba al cielo un piadoso destino. Particularmente llamativo es el epitafio de un niño muerto a los 3 meses de edad. Sus familiares insertaron un fragmento del poema Insinuaciones de la inmortalidad por recuerdos de la temprana niñez, del poeta romántico inglés William Wordsworth, que vivió entre 1770 y 1850. Dice así el fragmento: aunque ya nunca más vuelva el esplendor en la hierba y la belleza en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo. Se compara, por lo tanto, al niño muerto con la fragilidad y belleza de la hierba, de las flores. Le voy a hacer una confesión. Siempre que contemplo esta tumba, me estremezco. Especialmente emocionante fue un día en que contemplé a unos niños, debía ser por la fecha en que se celebraba la muerte de la criatura, en que unos niños depositaron un folio, pena que no lo pudiese captar, con una dedicatoria cariñosa, acompañada de dibujos de mariposas. A mí, estudioso de la historia de las religiones, aquello me impactó. Y es que la mariposa contiene un profundísimo simbolismo funerario. Es un símbolo que está fundado en su metamorfosis. La crisálida es el huevo, que contiene la potenciación del ser. Y la mariposa que surge es un símbolo de aquella resurrección. Doy por hecho que aquellos niños no habían estudiado historia de las religiones. Pero ellos, en su inocencia, me estaban dando una profunda lección. En fin, los epitafios suelen terminar con frases en las que se recuerda al muerto. Presentan 2 modalidades. Aproximadamente hasta el primer cuarto del siglo XX predomina la fórmula recuerdo de. Y a partir de esa fecha y hasta nuestros días, no te olvidan o no os olvidan. Consiguientemente,
se insiste en el recuerdo de una vida con sus caracteres y sus actos, en suma, su biografía. Por el contrario, son muy escasas las plegarias por el alma del difunto, tales como rogad por él, rogad a Dios por sus almas, Señor escucha nuestra oración, etcétera, etcétera. Y aquí, uno de sus pocos ejemplos. Don Rafael del Pino y Vigo, capitán del regimiento de húsares de la Princesa, muerto el 31 de diciembre de 1898. Rogad por él. Las alusiones son más allá, son también muy raras, salvo los casos señalados de las tumbas infantiles. Veamos para terminar uno de esos casos excepcionales. Tumba de un joven, llevado hasta el extremo de que se ha cometido insurrección, porque han intercalado dos capítulos correlativos de la Biblia, pero en fin. Lo correcto es decir, San Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señoras y señores, es hora de concluir. Y lo voy a hacer con una reflexión que trata de resumir todo cuanto he expuesto hasta este momento. El estudio del cementerio de Aranjuez, al igual que el de otros cementerios españoles, al igual que el de los cementerios europeos, viene a mostrar que el culto moderno a los muertos es un culto del recuerdo, dedicado al cuerpo, a la apariencia corporal. Asimilado tanto por las iglesias cristianas como por los materialismos ateos, el culto a los muertos se ha convertido, tal vez, en la única manifestación religiosa común para creyentes incrédulos de cualquier confesión. Nació, como he tratado de mostrar, en el mundo de la ilustración. Se desarrolló en el mundo de las técnicas industriales, muy poco predispuestas a la expresión religiosa, y sin embargo, arraigó con tanta naturalidad que la gente olvidó sus recientes orígenes, creyendo que es algo que viene de muy, muy atrás en el tiempo. Y no cabe duda de que este cambio se corresponde precisamente con la situación del hombre moderno, del hombre actual, particularmente al sitio que en su sensibilidad ocupa la familia. He terminado. Muchas gracias por su atención. Alguna observación, estaremos nosotros a responder, si eso está en mi mano. O tal vez... Yo a mí sí me gustaría que nos comentase simplemente a qué se debe el nombre del cementerio, es la vocación a Santa Isabel. Pues es una pregunta facilita, digo, gracias. Indirectamente lo de entenderlo es algo curioso, lo que apunta Ramón, que es... Para muchos resulta que pues sencillamente creo que he puesto a lo largo de mi exposición que fue la reina Isabel II quien patrocinó este hecho y, digamos, en justa réplica lleva el nombre de su santa titular. Otra pregunta, igual de fácil. Observaciones de ustedes que esto es para enriquecerse a la recíproca. Aquí tengo, si mientras se le ocurre, que confesar públicamente el agradecimiento a personas como mi querida amiga Magdalena, cuyas obras me han sido imprescindibles. He hecho referencias a tumba tan emocionante. Aquí tengo que recordar a otra querida persona que está presente, mi muy querida amiga,
Carmen Márquez, profesora de literatura, que fue quien amablemente me desveló el origen de ese precioso poema que yo desconocía, quiero decir su autoría. En fin, siempre se aprende. Bueno. Perdón. Adelante. Yo no conozco el cementerio de Santa Isabel, pero soy bastante asiduo visitante de los cementerios, lugares donde voy. Y sí que hay un signo que no sé si existe en este cementerio, que es el triángulo. Vamos a ver. El triángulo normalmente, y rectifico usted si me equivoco, va asociado, si es sin más así el triángulo, a las connotaciones masónicas, porque otra cosa es un signo bíblico, el triángulo que llevo insertado al ojo, que se convierte en la visión impotente del Altísimo. Me refería a eso. ¿A este último? Sí. Bien. Yo no me atrevo a decir que he recorrido el cementerio de pe a pa, evidentemente. Al igual que usted, soy asiduo. Esa es mi rareza de los cementerios, no somos del nuestro, y a fecha de hoy no lo he visto. A propósito del otro, pero en fin, creo que la pregunta la pone usted, en su día, y es un tema interesante, pero que yo no he abordado en mi exposición, puede abordar el tema de, yo he hecho hincapié en símbolos donde predomina lo religioso, evidentemente, ¿no? Por la historia concreta, ¿no? Pero dejo a un lado, que también se ocupa bastante, el tema de los cementerios civiles. Y aquí, concretamente, en Aranjuez existieron tumbas de personas que quisieron manifestar su no creencia. Y hubo, y por desgracia desapareció, tumbas de este carácter que, por ejemplo, estaban rematadas con gorros frigios alusivas a las creencias masónicas. Pero, en fin, esto es una curiosidad que digo al paso. Respondiendo con usted a su pregunta, en lo que yo sé, no existe, yo no conozco tal ejemplo. Pero vamos, no le puedo ratificar, no existe. No me atrevo a tal osadía. ¿Alguna cosa más? Adelante. Quería como cosa o hecho anecdótico indicarte que como tú te paseabas por cementerios de Aranjuez, un día llegó allí al registro civil el encargado del cementerio para indicarme que quién era ese señor, si podía decirme quién era ese señor, porque me extrañaba que estuviera tomando notas, ¿sabes? Sí, más de una vez. Sí, que tomaba notas. Y además, yo recuerdo cuando estabas haciendo tu tesis doctoral sobre la observación de la muerte en España, más o menos, que me aficionaste un poco a ir a los cementerios. Tú sabes, en más de una ocasión, pues, te ofrecía algo de documentación. Y a propósito de los epitafios, yo recuerdo que cuando fui a un pueblo de Calzada de Calatrava, de donde se crió mi mujer, pues antes no había ido, pero fui precisamente a ese cementerio de Calzada para ver, y entonces vi muchas lápidas en las cuales, como tú dices, se encontraba la profesión, el notario, con el escudo Nil Prius Fide. Y también recuerdo que había uno que era de un capitán de navío, que equivale su equivalente militar es a coronel, que se llamaba Don Pablo de Acevedo y el Real de Villegas. Y me aprendí el epitafio, me lo aprendí porque quise después indicártelo. Y era la expresión de su viuda, la expresión a la persona. Decía así, más o menos: tras de mucho navegar bajo la patria bandera, fue tu casa placentera nuestro venturoso hogar. El hacer bien fue tu anhelo. Adiós, Pablo, mi consuelo. Tu esposa muy afligida, hoy menosprecia la vida por ir a buscarte al cielo. Recuerdo esto porque me impresionó, igual que te impresionó este que hablaba aquí de Esplendor en la hierba, bueno, de la película Esplendor en la hierba, pues yo me acuerdo de algunos epitafios que he ido viendo y entonces me he aficionado a cuando voy a algunos cementerios, bueno, el Japonés, Puerto Caña, el Antígona, y algunos más, cuando voy a algún pueblo, pues lo primero que voy es al cementerio y digo, si lo que está comentando, que hay más vida en los cementerios de lo que mucha gente puede.
Lo que no cabe duda es que a través de los cementerios quienes expresan allí en definitiva son los niños, y es una fuente inagotable. Se puede dedicar un tema monográfico, pues a hablar, no se habla del caso Soloris a raíz de tu intervención, el humor tratamiento de los epitafios, una versión del humor negro. Bueno, aquí concretamente en Aranjuez hay algún ejemplo de esto que por desgracia se ha perdido. Por ejemplo, les diré, en la parte antigua habrán observado que justamente por hacer cronología la mayor parte de las ilustraciones que hemos sacado adelante entre mi hijo Rafael y yo pertenecen a la parte antigua, que también he incluido de las zonas más recientes. Y en un rincón que por desgracia ha desaparecido había la tumba de una familia, y se iban especificando las edades, y me acuerdo que había una Elisa García Orión, se especificaba su edad, no recuerdo, había fallecido a los 25 años, pero había un detalle al más simpático que pone a continuación: soltera. Me llamó la atención, hasta tanto se llegó este tema, y la verdad que lo noté, pero la vez que quise ya con mi hijo, Cataplum había desaparecido como tantas y tantas. Bueno, y en fin, solo les indico, ¿no? Ya he hecho referencia a cómo la literatura convirtió esto en un filón. Entre otros muchos, concibió un libro dedicado a este tema, me parece tan macabro, nuestro gran humorista, Ramón Gómez de la Serna, que tiene el curioso título de Los muertos y las muertas. Bueno, pues es una delicia de leer, sobre todo la parte dedicada a los epitafios. Pues ahora, para no prolongarlo, pues sería él, paseando, él también un gran paseante de cementerios, advertía entre las tumbas sencillas, con epitafios cortos, y otros rimbombantes, ¿no? Persona que tiene tantas medallas, que ha desempeñado tales hechos, etcétera, etcétera. A estos muertos tan rimbombantes los llamaba Gómez de la Serna con su humor muertos de pasta flora. Y comentaba que precisamente un señor, con todos los respetos, ¿no?, que hoy denominaríamos paleto, veía una de estas tumbas y iba leyendo don fulano de tal, y aquí una lista enorme de títulos, nombres, acciones, y su profunda reflexión era: andad, ¿y de cuántas cosas ha muerto este señor? O sea, en fin, ya la última anécdota se me ocurre indicarlo, porque ya podría haber visto un poco el chiste. En relación con esto, una anécdota que me toca a mí en lo personal, que conoció mi padre, que en paz descanse, que era militar. No me refiero al tema de los cementerios, sino algo que, por ejemplo, no he tratado ni de pasada, lo profundamente que antes se llevaba el luto, ¿no? Un tema extraordinario. Bueno, estamos hablando de los años 50. A él, aquí en el regimiento de Pavía, le pidió permiso un soldado porque había fallecido su padre. Mi padre se lo dio, pero cuando se regresó, ¡qué sorpresa! Vino con un informe teñido de negro. Mi padre se quedó con la fe. Bueno, así de lo el hombre no quise llevar. Bueno, pues, señores míos, muchísimas gracias por la que han aportado, y espero que haberles hecho pasar un rato entretenido. Aparte de recordarles, bueno, primero agradecer que terminemos hablando de cementerios con el humor que nos acaba de impregnar Florencio. Recordarles que precisamente con ese humor y con ese conocimiento que viene desde Camposanto vamos a realizar, aquellos que lo quieran, el próximo martes 16 a partir de las 5 de la tarde, un recorrido por el cementerio de Aranjuez. Podemos comprobar, como decía Florencio, alguna de esas tumbas en un caso ilegible, pero en muchos casos podemos recorrer parte de ese cementerio entre las 5 y las 6 de la tarde del próximo martes 16. Y recordarles también que esta cita que mantenemos a través de la Universidad Popular es mensual. La próxima será el próximo 15 de marzo, a cargo de Miguel Ángel Martínez, si no recuerdo mal, que va a abordar un tema relacionado con la historia militar y arquitectónica de los cuarteles de Aranjuez. Nada más y muchas gracias.